Primero, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos agradecerles a la sección 18 de aquí de Michoacán todo el respaldo que nos han dado a lo largo de más de 2 años, 5 meses que llevamos de resistencia. Si no fuera por la solidaridad de ustedes, este gobierno ya hubiera acabado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeros maestros de la muy claro que el enemigo de todos nosotros es esta política capitalista impuesta en nuestros países en vías de desarrollo. Ya lo explicaron perfectamente nuestros compañeros sobre el tema de los tratados de libre comercio, y de ahí viene el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas, el tema del sector de energía. También el sector de la electricidad, como el petróleo y el gas, y telecomunicaciones, quedaron dentro del Tratado de Libre Comercio que firmó México con Estados Unidos y Canadá en 1992. Y a partir de ahí, entonces, con ese consenso de Washington, busca cómo apoderarse de uno de los sectores que son estratégicos para la nación. Imagínense ustedes, sin electricidad, ¿qué hacemos como país? La electricidad, que es un servicio público, está establecido en la Constitución, y a partir de cuando se establece esta parte, voy a remontar muy rápido al tema de la historia de nuestro país. El sector eléctrico empieza en las zonas mineras, textileras, inicia hace más de un siglo con inversión de capital extranjero. Después de todo el desarrollo, que era muy poco la zona que se electrificaba en el país, apenas un 30-35%, solamente donde había industria, minería o las grandes urbes, fue que con el triunfo de la Revolución Mexicana se establecen aspectos que son interesantes para el propio desarrollo de nuestra nación. Uno de los triunfos de la Revolución Mexicana fue el derecho a la educación pública. Hoy están defendiendo los maestros de la educación laica, gratuita y obligatoria, como parte de tener un país con mejores condiciones de desarrollo en nuestra nación. Imagínense que no se le invierte la educación, entonces lo que hacen estos gobiernos es una regresión para no ser competitivo. El hecho de no crear ingenieros, abogados, investigadores, te hacen dependiente tecnológico y te sumen en un país como mercado de las grandes potencias. Por eso hoy la educación también es un papel estratégico para nuestra nación, y los capitalistas ven la educación como un tema económico. ¿Cómo hace un país conservador? Pues con escuelas que las tienen controladas la iglesia. Pues si ustedes observan, la visita del Papa no fue de venir a echarnos la bendición de que nos vaya bien, sino viene a apoyar a lo que es indefendible. Yo creo que en las elecciones próximas la mota no va a ganar. Si con un alcohólico nos ha ido terrible, ahora con una mota, imagínense cómo le va a ir al país. Pues el tema de la educación es estratégico también. Ellos nos quieren como un país de mercado, donde les compremos todo, a pesar de todos los daños que le ocasiona a nuestra nación. Y el tema del sector eléctrico empieza con empresas privadas
extranjeras, y después con el triunfo de la Revolución Mexicana, con la Constitución de 1917 se establecen áreas que son muy estratégicas. ¿Cuándo se crea la Comisión Federal de Electricidad? Se crea en 1937, pero antes habría empresas privadas como la American Lion Power Company, que atendía la zona central del país. Ahí nace el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nace el 14 de diciembre de 1914, 10 días después de la entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México. Pues con el triunfo de la revolución, el sindicato podemos decir que es un sindicato de 97 años que se hizo a través de ese proceso revolucionario en nuestro país. Ahí nace el SME, una empresa privada, una de las principales obras majestuosas de la industria eléctrica de nuestro país. Fue la hidroeléctrica de Necaxa en la Sierra Norte de Puebla, que fue de las principales hidroeléctricas de Latinoamérica desde hace más de un siglo. Y se crea la Comisión Federal de Electricidad precisamente porque en el recorrido Lázaro Cárdenas observa la falta de desarrollo en muchísimas regiones. Y se crea, y ustedes ven, el decreto de creación de Comisión Federal de Electricidad es para el desarrollo económico y social del país sin fines de lucro, para electrificar toda la nación. Se crea ya una empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad, están las empresas privadas, que posterior, en 1960, se impulsa con Adolfo López Mateos la nacionalización de la industria eléctrica. Se terminan de pagarles las acciones que tenían los extranjeros de la American Lion Power Company, la pagan con el presupuesto del erario público, con los impuestos de todos, y a partir de ahí Adolfo López Mateos decreta una adición al artículo 27 constitucional, párrafo sexto, que dice: corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir, abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. Dice: en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, la nación aprovechará sus recursos para dicho fin. Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, los tratados internacionales que hoy la Suprema Corte los ha llevado al mismo rango constitucional, esos tratados lo que hacen es pisotear tu Constitución, de tener no autonomía, sino todo ventilado en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y algunas otras que son referentes sobre si no se cumplen los tratados que tienen los propios países. A partir de este tratado en México, bueno, después en 1960 con la nacionalización, ¿qué es lo que pasó? Estaba la American Lion Power Company en la zona central del país, y ya se había hecho la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. en liquidación, donde estábamos nosotros, y es la zona más importante. Importancia en la cantidad de habitantes que existe, el propio desarrollo. Imagínense que en el 1% del territorio nacional se genera el 32% del Producto Interno Bruto y se consume el 33% de la generación de todo el país. Esa es la zona más densamente poblada. Esa la tiene Luz y Fuerza del Centro con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y funcionaba a 50 ciclos de frecuencia y la CFE a 60. Hubo una integración de los dos sistemas, de 50 y 60 ciclos, y se hizo con los especialistas del sector, con los propios ingenieros de Luz y Fuerza, los ingenieros de CFE, y se integra entonces todo el territorio nacional. Se crearon, o hay integrado la zona que es áreas de control, la peninsular, la oriental, la noreste, la norte, noroeste. Ustedes en esta región están en la área de control occidental y el área de control central en la que estamos nosotros, pero se integró con las propias plantas de generación, líneas de transmisión, subestaciones de distribución y las redes para llegar hasta el servicio que es con el usuario final. Todo así está fortalecido el sector eléctrico en lo que es el país. ¿Qué han venido haciendo con el Tratado de Libre Comercio? Modificaron la ley del servicio público en 1992, una ley donde le quitaron varios conceptos de servicio público. Dicen,
La generación de productores independientes ya no es servicio público. La generación para autoconsumo ya no es servicio público. La generación para importar y exportar ya no es servicio público. Y a partir de ahí crearon la Comisión Reguladora de Energía, que es la que se ha encargado de estar otorgando permisos a empresas privadas. Esto lo hizo, y hay que decirlo categóricamente, lo hizo Salinas de Gortari y el PRI, con la complicidad del PAN y la falta de una izquierda, yo lo menciono así, que fue producto del fraude electoral de 1988. La izquierda no supo defender el triunfo, y a partir de ahí llega Salinas, empieza luego y detienen a la quina en petróleos y hacen una reestructuración en Pemex, un Pemex corporativo. Incluso contrataron una empresa de Estados Unidos que se llama McKinsey, que hizo una reestructuración administrativa, y lo primero que jodieron fue la petroquímica. A la quina le ponen armas, drogas, lo acusan, meten a todo el comité a la cárcel, imponen a Romero de Champs, y a partir de ahí empezaron con la privatización de la petroquímica, se la dejan en manos privadas, y en las demás crean empresas subsidiarias, donde imagínense, el que saca el petróleo, se lo entrega a la refinación, se lo tiene que estar entregando a un precio de referencia internacional. Curiosamente, Pemex no gana, sino pierde. Pero pierde por la forma como se está administrando, que están poniendo las bases para su privatización también en Pemex. Y en el tema del sector de la electricidad, empiezan a otorgar permisos a empresas privadas. Fox y Calderón, lamentable que esté por acá, bueno, ya lo desterraron, pues persona no grata en Michoacán, Felipe Calderón. Empiezan a entregar los dos a empresas privadas contratos para generar electricidad por 25 y 30 años. Es seguro que el recibo de luz que están ustedes pagando, una parte se va a los países de donde son dueños, las transnacionales, porque cada bimestre o cada año se le transfieren por lo menos 260,000 millones de pesos a las transnacionales. Vean qué empresas son las que están ya instaladas en el sector de electricidad. Es Iberdrola de España, Unión Fenosa de España, Intergrid de Estados Unidos, Mitsubishi de Japón, Electricité de Francia, están Transalta de Canadá. Son las principales. También hay una Electricité y una asociación con Mitsubishi de Japón. Entre todas estas ya traen más de 12,000 megawatts de capacidad instalada en nuestro país. Generan, la meten al sistema, no pagan nada de utilizar la red de transmisión, y hacen contratos donde el gobierno está obligado a comprarles la electricidad a estas empresas, se consuma o no se consuma, por 25 o 30 años. Del año 2000 al 2009 se le han pagado más de 268,000 millones de pesos. Pero todavía saben cuánto se les debe a estos señores: 1.6 billones de pesos. ¿Y quién termina pagando? Los usuarios. Ustedes chequen, desde ayer estuve checando algunos medidores digitales que están preparando para que ese medidor sea el medidor de prepago. Ya quebraron a CFE. ¿Por qué la quebraron? Todo el dinero que se le queda a la CFE, producto del erario público, lo tienen trabajando en la bolsa de valores, financiando empresas privadas. Y para que la CFE pueda dar el suministro, la obligaron a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Hoy la CFE trae una deuda de 630,000 millones de pesos. Por eso quieren capitalizar. ¿De qué manera? Para que pagues por adelantado la luz. No ha bajado, no va a bajar, se está ajustando de manera mensual. En el sexenio de Fox y Calderón, la electricidad ha tenido un incremento del 120%. Y se nos van a nosotros a golpes porque nos hemos opuesto a la privatización de la industria eléctrica, porque falta la zona central del país para su integración. Los Estados Unidos, con este consenso de Washington,
plantean la integración energética del continente, la electricidad. ¿Por qué se instalan en México más plantas? La electricidad no se puede almacenar, así como la generas, la tienes que consumir. Y hoy hay un excedente del 47% de electricidad en el país. Se pusieron a instalar y a dar permisos en el país y empezaron a echar para afuera las plantas que son del Estado y privilegiar a los inversionistas privados. Y siguen dando permisos. Dice, ¿por qué dar más permisos si es energía que no se consume de nuestra nación? Pues el crecimiento de la economía no ha ido más del 1% en estos 12 años de gobiernos panistas, pero ya hicieron una interconexión con Estados Unidos en líneas de transmisión y una interconexión hacia Centroamérica. Como aquí llegan y el gran negocio es, generan con gas a través de la tecnología de los ciclos combinados, que nos han hecho creer que son más eficientes, pero no tenemos gas. Generas con gas y no tienes gas. ¿Qué se hizo? CFE lanzó una licitación a nivel internacional para ver quién nos suministra gas, pero se la dio a Repsol, que es del rey Juan Carlos de España. Repsol comercializadora. ¿A dónde se fueron ellos a comprar el gas? Buscaron en todo el mundo, encontraron en Perú. En Perú encontraron gas, amarraron al gobierno de Alan García, que también es un corruptote de allá de Perú. Dice, queremos gas por 25 años. Dieron el precio a 56 centavos de dólar el millón de BTU. Lo amarraron con el contrato a 25 años. Y ya que lo tenían amarrado, lanzan la licitación y el único que presentó oferta fue Repsol comercializadora y le dieron por 25 años. ¿A cuánto lo meten a México el millón de BTU? Lo meten a $9. Por esta operación se llevan de utilidades 750 millones de dólares por año. Después Alan García trae un problema en la zona de Cusco, donde los indígenas se están levantando porque hay gas para otros lados, pues hacer negocio menos para el consumo nacional. Y entonces estaban agarrando de un lote y le dicen, ¿sabes qué? No te vamos a poder vender los 25 años. Ah, pues la CFE modificó el contrato a 20, siendo que ya había pasado la licitación, la asignación del propio contrato. A 20 años. Se lo dieron en el año 2007, se le tocó ese negocio, le tocó a Felipe Calderón. 2007. Por 20 años a Repsol para meter gas a México y a generar con gas. Hoy el 80% de la generación de electricidad es con gas. Y nos están vendiendo el cuento de que son ambientalistas, que requieren energías renovables, que hay que invertirle mejor en las hidroeléctricas, en la energía eólica, y pasan una serie de comerciales ahí para hacernos creer que están administrando bien el sector. Imagínense que Elías Ayú, director de la CFE, se aventó 11 años de director, siendo ingeniero civil, y estaba enfermo de los pies, andaba con una sillita de ruedas, pero de las manos estaba muy bien, y le sirvió al sistema. Son los que han hecho posible la descapitalización de la empresa eléctrica o de las empresas eléctricas, y por eso a nosotros se nos van a golpes. Se nos van a golpes, aprovechan una elección interna, cooptan a una disidencia, le meten mucho dinero, preparan un golpe de Estado. Hoy sabemos que fueron militares los que tomaron las instalaciones, que no era PPP, que les cambiaron a los militares el uniforme, los citaron en los centros de la PPP, les dieron uniformes que son especialistas para el manejo de armas de grueso calibre y explosivos. Iban preparados por si nosotros reaccionábamos a recuperar la instalación, a una matanza y al encarcelamiento de la dirigencia del sindicato para acabar con esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas e imponer la privatización en el sector. Gran parte de esa disidencia son los que estuvieron operando para que se liquidaran los trabajadores. Una campaña criminal de linchamiento, le metieron 560 millones de pesos en campaña publicitaria para hacer creer que el problema luz y fuerza del centro eran los trabajadores del sindicato o su dirigencia.
que por eso estaba cara la electricidad, que con esta medida iban a bajar los precios de la luz. Aquí ha bajado la lluz, les pregunto a mucha gente, y no va a bajar, va a seguir subiendo cada mes. Por eso los invitamos a que hagan lo mismo que nosotros, no pagar la energía eléctrica como una parte de desobediencia civil y pacífica y defensa del servicio público de electricidad. Hay que ver cómo nos organizamos y les pegamos donde les duele. ¿Dónde les duele? En la bolsa. Dicen, es que me cortan la luz, la reinstalamos. Nos cortan, nos conectamos. A ver quién se cansa. Esto es la guerra, compañeros, por defender lo único que tenemos, que son los servicios públicos. Por eso la lucha del magisterio también es la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas por defender el servicio, la educación, la educación, las empresas eléctricas tienen un gran potencial. En la zona central se diseñó una red de distribución de baja tensión con conductor de cobre. Ustedes mejor que yo saben que el cobre es mejor conductor de la electricidad que el aluminio. Y aquí veo que le han metido aluminio por todos lados. El sector eléctrico tiene la ventaja que con el cobre, con la fibra óptica, se puede dar servicio de voz, datos, imagen y servicio de internet. Eso lo están haciendo las empresas en los países capitalistas. El SME diseñó con los técnicos e ingenieros del SME ese proyecto para que a través de una filial todos los usuarios de la zona central del país tuvieran por su mismo cable, su misma cobertura de luz, un módem que te pudieras conectar para internet, telefonía, televisión. Y eso con una infraestructura ya desarrollada. El 30 de junio del 2009 ingresamos la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la COFETEL para que a Luz y Fuerza le dieran una concesión de una red pública de telecomunicaciones. Se desarrolló perfectamente. Estábamos en eso cuando salió por ahí una empresa de WL Comunicaciones, se llama WL Comunicaciones SADCB, y esta empresa es de Fernando Canales Clarión, que fue secretario de Energía del sexenio de Fox, y salió su socio, que es Ernesto Cárdenas, que también estuvo de secretario de Energía con Fox. Y ese negocio de explotar nuestra fibra óptica en la zona central, que son 1,100 kilómetros de fibra óptica más cientos de kilómetros de red de distribución, te deja una ganancia de 100,000 millones de pesos por año. Calderón había firmado con nosotros en la revisión contractual 2008-2010 ese tema de la concesión de la red pública de telecomunicaciones, y firmado y depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo que le movió son los intereses de sus amigos. Prefirieron irsenos a golpes al SME que negarles la concesión a sus amigos, y hoy vemos que WL Comunicaciones empezó a desarrollar para interconectar todos los servicios públicos y tener esa ganancia. Y por otra parte, las compañías contratistas empezaron a robarse toda la red de distribución de cobre. Con el aluminio ya no puedes dar ese servicio. Entonces, ¿a quién beneficia? A las empresas televisoras, a las empresas de telefonía y a esta empresa de WL Comunicaciones SADCB. Y como Calderón no ha dado resultados en el país, inició con una campaña diciendo que iba a ser el presidente del empleo. No ha generado empleos, al contrario, chequen, se han perdido más de 700,000 empleos entre el sexenio de Fox y Calderón. Hoy los empleos son informales. ¿Cuál presidente del empleo no da resultados? Inicia una guerra en contra del crimen organizado, como si nos estuviéramos chupando el dedo cuando sabemos que ellos dejaron salir al Chapo Guzmán. Cuando sabemos, para entender el tema del narco, es que vivíamos con un presidencialismo de 70 años del viejo PRI, que tenían controlado el tema de la droga, pero llega otro partido en la alternancia, que es el PAN, y también trae su cártel. Y esta es la pelea. Están peleando las plazas porque es un negocio de 40,000 millones de dólares el tema de la droga.
Salen los Zetas a joder a los de la familia, salen los con el ejército, la PFP, y ahí andan las disputas. Por eso se vino a meterse aquí Calderón a convertir a la familia, pero para alejar a los otros, no para corregir el problema. Si ellos saben que mientras sigan consumiendo droga los gringos, que se atascan el 70% de toda la droga, pues aquí van a pasar. Eso es claro. Pero entonces Calderón no da resultados. Hoy la inseguridad está terrible en el país, producto de toda esta forma de diseñarlo. No da resultados, se le está cayendo su preferencia o su posición a nivel nacional, y voltea y agrede a un sindicato democrático como es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Les dice a sus empresarios: vean, aquí va a haber negocio, la privatización de la industria eléctrica es un negocio al año de más de 350,000 millones de pesos que pagan los usuarios por el suministro de energía eléctrica. Y aprovechamos, dicen, pues para tener a otras empresas contratistas, y aprovechamos también para imponer la reforma laboral, porque hoy quien está haciendo nuestro trabajo de manera ilegal en nuestra zona son puras empresas contratistas que no tienen contrato colectivo de trabajo, que el sindicato que lo representa es el SUTER, que les cobran cuotas sindicales pero no están al cobijo del contrato colectivo de trabajo, que están permitiendo la privatización y se agarramos parejo. Por eso el tema del SMEC, el tema de luz y fuerza del sector eléctrico, es un tema de interés nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Una parte es la integración con nuestros hermanos de clase, de los que están luchando, y aprovecho para reconocer aquí a la Comisión del Encuentro Sindical Nuestroamérica, presente de varios países, que están transmitiendo sus experiencias, que decidieron ellos que el quinto Encuentro Sindical Nuestroamérica se haga en México. Este es el seminario previo, que es un éxito, y va a ser más éxito todavía cuando ya estemos en el quinto Encuentro Sindical Nuestroamérica. Será un mensaje a los capitalistas que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que todo lo que han venido haciendo de arrebatarnos nuestros recursos, de la privatización de 1,000 empresas, de lo que quieren hacer de imponer fuerza de trabajo muy barata, se va a revertir. ¿Por qué? Porque estamos luchando. El SME se ha mantenido firme, lo vamos a seguir haciendo con la unidad con ustedes, con la unidad internacional, y vamos a poder revertir todo este saqueo a nuestra nación. Muchas gracias.